Listo. Entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos, sesión número 2. Algunos comerciales, ya está, la sesión 1 fue montada directamente en la plataforma de YouTube. Recuerden que en cualquier momento pueden revisitarla. Creo que hay solo este puesto. Pueden revisitarla por si quedan dudas, ¿no? Normalmente quedan dudas. La idea es que en el video pues es exactamente la misma grabación que en este momento está ocurriendo. Si aún así el video no es suficiente, porfa recuerden que todos estamos en Discord. Pon ahí, postula tu pregunta y cualquiera de los que estamos en Discord intentaremos responderles. En este momento vamos a empezar con la sesión número 2 que se llama de fotones a píxeles. Entonces, por favor, vamos a entender desde qué es un fotón, y para hablar de fotón vamos a hablar de qué es luz, y después hasta píxeles, porque píxeles es lo que al final nosotros como ingenieros vamos a trabajar. Es decir, nos van a dar una imagen y con esa imagen vamos a hacer un procesamiento sobre ella o vamos a ejecutar un algoritmo de inteligencia artificial o etcétera, etcétera, ya sobre las imágenes. Pero hoy la sesión es entender cómo se forma esa imagen, cómo lo que está circundando en este momento alrededor nuestro, que es un montón de fotones chocando unos con otros, convergen, ¿sí? Y se forma en una imagen, que son las imágenes que vamos a utilizar a lo largo de todo el semillero. Entonces, empecemos. Recuerden, porfa, en este momento todos deben tener iniciada su sesión, tanto en Gmail como en GitHub. Si tienes iniciada la sesión en GitHub como debe ser, entonces por favor tú ya hiciste la copia, ¿cierto? Tú hiciste un fork de este repositorio. Tienes que ir y no hacerle otra vez el fork, sino simplemente sincronizarlo. Entonces les debe salir esa opción como es sync o sync fork. Porfa le dan y automáticamente lo que va a pasar es que los notebooks que tenemos preparados para hoy ya se encuentran dentro de su repositorio de GitHub. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Pues simplemente le dan ahí el update branch para que salga correctamente, ¿sí? Cuando le dan sincronizar fork, después le sale update branch, le dan a update branch y listo. Estamos listos para la sesión de hoy. No olviden que lo que van a hacer es que van a seleccionar, por ejemplo, el primer notebook, ¿sí? Que se llama Reto 2.1, y van a colocar el Google to Colab. Es lo único que va a pasar, ¿no? Lo de GitHub to Colab, perdón. De tal manera que se pueda ejecutar. Entonces no se vaya a olvidar de eso, porque de entrada no vamos a empezar con el primer notebook, sino más adelante se va a dar, pero ya debemos tener todos iniciada la sesión para que nos rinda, porque la sesión de hoy está muy interesante, pero también hay muchas cosas que debemos pasar de manera rápida. Listo, recuerden porfa que las preguntas son todas bienvenidas, me levantan la mano con mucho gusto, o si yo hago preguntas espero que me participen, ¿no? Que me respondan para saber si todos estamos en la misma página. Listo, contenidos de la sesión de hoy, 5 contenidos. La cámara oscura, o también conocida como la cámara pinhole. Después vamos a ver conceptos sobre formación de imagen. Entonces, field of view, angle of view y depth of field. Los que están en el curso de imágenes de pronto van a tener un déjà vu, porque muchas de esas cosas pues, van a ser como redundantes a lo que estamos viendo en la sesión de hoy. Después vamos al triángulo de la exposición. Los que saben de fotografía me perdonarán. Los que no, pues van a aprender conceptos muy interesantes sobre lo que los fotógrafos sufren, y es tratar de coordinar la apertura con el shutter, con el gain, ¿listo? Y la luz que tenemos para tomar una fotografía. Y finalmente, el pipeline del procesamiento de imágenes. ¿Qué pasa dentro de tu cámara? Cuando los fotones llegan, convergen y se vuelven una imagen de color. ¿Qué está pasando de verdad por dentro de una cámara digital? Y algunas transformaciones de imágenes que van a ser útiles cuando hagamos cosas en Deep Learning como aumento de datos o Data Augmentation. Necesitamos hacer transformaciones del dataset para poder tener como un dataset balanceado. Es como una de las primeras fases que debemos entender cómo funciona para poder que nuestras técnicas, sin importar la que sea, funcionen muy bien. ¿Ok? Entonces empecemos con la cámara oscura. La cámara oscura es donde empieza, diría yo, que mi amor por la parte de formación de imágenes o computational imaging. La parte de computer vision también empieza desde cómo se forma una imagen. Y tenemos que empezar a hablar, pues, para formación de imágenes sobre la luz. Entonces, de pronto para ustedes ya es común, ¿no? ¿Qué es la luz? Pero aquí les resumo algunas propiedades interesantes sobre la luz que debemos tener en cuenta. Primero, la luz viaja muy rápido, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8.
unidades, metros por segundo. Y si les digo hoy, porfa, ayúdenme a medir. No creamos en que alguien dijo que era 3 por 10 a la 8. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo hacemos para medir la velocidad de la luz hoy? Con un sensor se podría calcular el tiempo en el que rebota y según la distancia se podría calcular la velocidad que lleva. El tiempo en el que rebota. Y según la distancia podría despejarla, ¿cierto? Entonces X igual a B por T, ¿cierto? Conozco el tiempo, de alguna manera tendría que cronometrar el tiempo, sabiendo una distancia conocida, podría tratar de calcularla. Para eso necesitamos un cronómetro muy rápido, ¿no? Porque la luz viaja muy rápido. O un sensor también muy preciso. ¿Alguna otra opción? Dime. Con un microondas, sí. ¿Cómo funciona con un microondas? Yo había visto el experimento por ahí. Tiene que poner como la frecuencia del microondas Sí. y pues uno pone a calentar algo sin que gire. Sin que gire, sí. Entonces genera ciertos patrones de como cocinado o no cocinado. Eso. Uno mide la longitud de onda. Ok. Sí, esa forma es muy chévere. Está en YouTube también, los invito a que la vean. Es con un microondas. Que cuando tú haces un microondas, pones a funcionar un microondas, hay unos patrones de cocinado, no cocinado, cocinado y no cocinado. No sé si le ha pasado. Pero tú puedes bloquear de que no rote y con esos espacios tú puedes medir las distancias que hay entre esos patrones y sacar la velocidad de la luz. Es una forma un poco no convencional, pero es muy chévere de que también se puede medir de esa manera. Entonces, curiosidad, porfa, busquen de manera offline, no ahorita, de cómo podemos medir la velocidad de la luz. Ustedes ya asumen, ¿no? 3 por 10 a la 8, profe, y si quiere pregúntenme otra. Pero se preguntan, ¿quién la midió? ¿Cómo se midió? ¿Cuándo se midió? ¿Qué tan precisa fue esa medida? Seguimos. La naturaleza de la luz es doble, entonces a veces se comporta como onda y a veces como partícula. Entonces tenemos la discusión de que el fenómeno de Rayleigh, el fenómeno de Young, ¿cierto? El experimento de la doble rejilla de Young. Los que ya vieron ondas y partículas, quizás ahí se enteraron, o ustedes serían física 3. A veces se comporta como onda, a veces se comporta como partícula. Viaja en línea recta. No hay nada más inteligente que la luz. ¿Cuál es la distancia más corta que hay entre dos puntos? Una línea recta. Y la luz sigue ese fenómeno. Ella no se va a dar vueltas por allá para propagarse de un punto al siguiente. Eso se llama el principio de la parsimonia. Y creo que la mayoría de nosotros somos parsimonios, en el sentido de que queremos lograr el mismo objetivo con la menor energía. ¿Sí? Ese es. Queremos lograr el mismo objetivo con la menor consumo o menor gasto de energía. ¿Sí? Entonces, todos parsimonios. Varía en intensidad. Entonces, todos sabemos que, ay, profe, la intensidad de la luz varía con 1 sobre r cuadrado. Entonces, sí, el cuadrado de la distancia hace que se atenúe la luz. Entonces, también es una propiedad interesante sobre la luz. Interactúa con la materia y cuando interactúa cambia de velocidad, dirección, con unos fenómenos que solamente la luz anticipa, y es la reflexión, la refracción, la absorción, la difracción, entre muchos otros. Tiene muchos colores, y no sé si tienen un déjà vu de cuando estaban en el colegio, les decían traiga unos vidriecitos, trate de formarlos como en una pirámide con plastilina, llénelo de agua y póngale el sol. Y empezamos a ver el arco iris. Efectivamente existe el fenómeno de la dispersión y por eso la luz se dice que tiene diferentes colores. ¿Okay? Y finalmente pues contiene información. Los que son aquí de la E3T pues me van a decir, pues claro, profe, porque las telecomunicaciones funcionan pues basados en la energía que transfiere esas ondas, ¿cierto? Hay información que yo puedo codificar ahí en Bluetooth, en Wi-Fi, en cualquier red de telecomunicaciones, explota la velocidad de la luz. Telecomunicaciones para nuestro internet de hoy en día, por ejemplo. Ahí están los 6 fenómenos que la luz puede experimentar, muchos más también, pero son 6 que de pronto ustedes conocen. La transmisión, como lo que está pasando en este momento con la luz solar en este salón, pues está atravesando nuestras ventanas, entonces es un medio que es transparente o translucente y la luz es capaz o tiene la capacidad de penetrar, traspasar el medio. Reflexión, entonces un espejo, me veo igualito a como está allá, es propiedad que también puede sufrir la luz. Refracción, el típico experimento de cambio de medio de la luz. Entonces, desde el aire al agua, el lápiz está sumergido y dependiendo del coeficiente de refracción del medio, pues haces como si se hubiera partido o se hubiera doblado. Otros como la difracción. La difracción es un fenómeno de cuando la luz tiene algo que llama la longitud de onda, intenta pasar por un medio de menor tamaño. Entonces, los que hayan ido a la costa,
a la playa, pueden ver ese ejemplo que está en la parte inferior izquierda, en la cual podemos ver que pues, la onda intenta pasar por un medio, pero está obstruido como una especie de malecón, y se genera como ciertos aros. Esos aros es como el efecto de la difracción que también la luz, obviamente, manifiesta. ¿Listo? Absorción. Entonces, si tenemos una camisa negra, ¿qué pasa con la camisa negra? Absorbe toda la luz. Entonces, si yo tengo una camisa roja, no significa que sea de color rojo mi camisa. Es que absorbe todo menos la roja. Y la roja la está reflejando. Si es azul, pues efectivamente estás absorbiendo toda la longitud de onda menos la azul. ¿Listo? Entonces, para que entiendan la próxima vez, profe, tengo una camisa de color rojo. Yo digo, no, es mentira. Es una camisa de otro color, solamente que yo la percibo, ¿cierto? Porque está reflejando el color rojo únicamente. Y las negras, por eso es que la camisa negra te da más calor, porque efectivamente estás absorbiendo toda la energía y, uy, profe, ¿por qué tengo tanto calor? Yo te digo, pues porque tienes una camisa negra. Efectivamente estás absorbiendo toda la iluminación solar. Y si tienes la camisa blanca, pues efectivamente, pues por el contrario, estás reflejando todas las longitudes de onda. Listo. Finalmente el scattering, el por qué el cielo es azul. Le dicen a uno, ¿por qué el cielo es azul? ¿Alguien sabe por qué el cielo es azul? Porque el azul tiene la longitud de onda adecuada para pasar entre las partículas. Algo así. ¿Alguien más? Es el fenómeno de dispersión de Rayleigh, ¿no? Fenómeno de dispersión de Rayleigh. Porque las partículas son rojizos. Exacto, incluso porque en las tardes se ve rojo el cielo. Profe, pero ¿cómo si es azul? No es que el océano se está reflejando en el cielo. Yo te digo no, porque entonces en la noche cuando está el atardecer y rojizo, entonces el mar también es rojo, ¿cierto? No, es el mar rojo, profe. No. Efectivamente el fenómeno de Rayleigh, y es porque pasa algo que se llama scattering, y es que la luz que penetra, alguna de ellas se queda atrapada en la atmósfera y ella empieza a reflejarse. Y cuando es por la tarde que el sol ya se está ocultando, cambia el ángulo de penetración de la luz. Entonces, el rojo es el que más prevalece o domina. ¿Listo? Entonces, ahí están como los ejemplos de, espero que ustedes los asocien con fenómenos que pasan día a día. Son fenómenos de cómo la luz interactúa con nosotros, con los objetos, con el medio con el que estamos siempre interactuando. ¿Alguien conoce la primera cámara? Que se llama cámara obscura. En este momento se la estoy mostrando. En los tiempos, ahí dice 470 before Christ, 390 before Christ, es el BC que está ahí, para poder pintar paisajes. Entonces se metían como una especie de cabina y hacían un agujero en la pared, totalmente oscura, obviamente con buena iluminación externa, y la luz que atraviesa o que se forma adentro, efectivamente formaba una proyección de la realidad. Entonces, teniendo eso en cuenta y haciendo la proyección interna, pues podemos ver efectivamente nuestro exterior. El pinhole, les voy a decir el siguiente experimento, a los que usan gafas lo van a notar un poquito más, por favor se remueven todas las gafas y traten de verme. Si me ven borroso, tranquilos, pues por eso uso gafas. Y entonces vamos a hacer el experimento del pinhole ustedes mismos. Entonces, porfa, con su mano derecha o izquierda van a hacer un agujero bien pequeñito y se lo van a poner enfrente de su ojo y traten de encogerlo lo más que puedan hasta que me vean bien. Y todos deben funcionar. Por más que estés en la última fila, te debe funcionar el experimento. Porque lo que estamos haciendo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es la percepción de profundidad. ¿Cómo cambia con el pinhole? Y el pinhole se conoce como la cámara de mayor profundidad o mayor perfección en la formación de la imagen. Entonces, por eso el día que se le pierdan las gafas o algo, están así. Es la única forma en cómo se van a poder salvar de entender lo que está hablando el profesor. Listo. Entonces, basados en ellos, nosotros nos pusimos a construir la famosa cámara oscura. Aquí está, la antillana. ¿Sí? Esta cámara estaba desocupada el fin de semana. Nos pusimos a construirla. Básicamente es una caja. A propósito, Antillana no patrocinó esta clase o charla. Fue la caja más grande que encontré gratis. Y por dentro simplemente pues, es una caja vacía. ¿Qué sí tiene esa caja? En este momento tiene un agujero acá, chiquitico. No sé si lo alcanzan a percibir. Y por dentro pues tiene una pantalla blanca, que básicamente es una hoja blanca en la parte posterior de ese agujero. ¿Qué va a pasar? Pues
quiero hacer lo mismo que hizo este señor más o menos en el año 390 a.C. Pasar de que solamente penetre cierta luz por el agujero y se forme acá la imagen. Listo, entonces aquí está, el que la quiera probar pues se va así para la calle. Y puede ver que efectivamente en la pantalla trasera se está formando una fotografía de usted. Necesita bastante iluminación, sí, necesitas que sea brillante la escena. Y por eso pues yo les tengo unos videos para que me crean lo que está pasando acá, porque no les puedo pasar la caja a todos en este momento para que me crean. Unos ejemplos. Voy a primero a explicar el principio. Entonces la luz está cayendo sobre todos nosotros en este momento. Entonces la luz solar cae sobre muchos de nosotros. Pero ella misma rebota. Entonces cuando llega a la superficie de acá, pues rebota contra esta pared, contra el techo, y eso va para todos lados en línea recta, propagándose y propagándose. Entonces pasa algo como esto. ¿Qué pasa? Pues si yo me siento, yo estoy viendo con mis ojos la convergencia de la luz. Pero yo formo imagen en mi retina. ¿Por qué? Porque yo tengo unos lentes, ¿cierto? Mis lentes son mis ojos, que están haciendo que toda esa luz que está desordenada por ahí converja en mi retina. Listo, ese es el principio que está. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un lente, sino que simplemente pongo una pantalla blanca en todo este desorden de luz que está acá? Mira, aquí te la tengo. Una pantalla blanca gigante. Yo te digo, aquí se alcanzan a ver algo acá sobre ustedes mismos. Alcanzan a ver aquí una proyección de ustedes, una foto suya, o incluso a mí mismo. Pues yo no me puedo ver sobre una superficie de estas. ¿Por qué no me puedo ver? Porque no hay un lente entre esa superficie y mi persona que haga que mi desorden de luz converja sobre esa superficie. Pero ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer para que sí se vea algo? Pues simplemente coloco un agujero. Al yo colocar ese agujero, lo que pasa es que restringo cuáles rayos efectivamente van a pasar a esta superficie. Y con esa restricción, ahora sí voy a tener información sobre algunos de esos rayos, ¿cierto? Que van a converger sobre la superficie. Ejemplo, entonces tengo a mi estimado Goku, que me ayudó para estos experimentos. Entonces yo puse a Goku ahí, le puse una lámpara súper incandescente y puse una pantalla blanca en la parte opuesta. Y aquí yo les digo, ¿alcanzan a ver a Goku formándose? No, ¿cierto? De pronto se ve como una sombrita rojita, de pronto, un poquito, ¿cierto? Como ahí, me toca creerle, profe. Entonces yo te digo, ok, voy a colocar al frente un cartón, y en ese cartón yo hice un huequito como el que les acabo de mostrar. Y eso es lo que se ve al otro lado, en la misma pantalla, simplemente coloqué una obstrucción. Y esa obstrucción tiene el huequito que les acabo de mostrar. Ahora sí se forma al otro lado el Goku. Ahí lo alcanzan a ver. ¿Sí? ¿Ahora sí lo vemos todos? Ok, eso es lo que va a pasar. Entonces yo hice esto con otra vez, Antillana no patrocinó el experimento. En mi casa hice con una caja el agujero y hice el siguiente experimento. Entonces aquí ustedes van a ver al profesor. Vamos a ponerlo en 2x. Ajustando la cámara para tomar la fotografía. Pues estaba aprovechando que había demasiado sol afuera. Necesitamos bastante sol porque el huequito es muy pequeñito. Les pongo una cosa ahí encima porque se alcanzaba a filtrar un poquito de luz. Y ya, simplemente me paré al frente. Dentro de la caja obviamente había un celular. Aproveché para hacer ejercicio. Y ahorita les voy a mostrar el video resultante. A ver si coincide con lo que está ahí. Este es el video resultante. Entonces espero que alcancen a ver ahí. Entonces ahí está, estoy yo colocando el buzo para que efectivamente no se filtre un poquito de la luz externa. Ahí se alcanza a ver un poco la vista del balcón. Y ahí ya estoy yo al frente, obviamente es invertida. Una de las cosas importantes es que la imagen se va a invertir. Y ahí estoy yo, haciendo el ejercicio. ¿Con qué estaba haciendo? Pues simplemente estaba con mi celular grabando la pantalla blanca que está por dentro de esa misma cajita. ¿Sí es claro? ¿O alguien tiene una pregunta sobre la cámara oscura hasta este momento? ¿Por qué se invierte? Sí, efectivamente esa es la pregunta del millón. Pues esa era la pregunta del quiz.
Entonces nosotros tenemos una escena, ¿sí? Tenemos el obstáculo y simplemente dejamos pasar un huequito. Entonces yo te digo, pues sí, mira los rayos que están pasando. ¿Sí? Este que está acá, míralo acá. Y este que está acá, míralo acá. Simple, simplemente los rayos que tú estás dejando pasar, pues se invierten por la proyección geométrica. ¿Sí? ¿Sí es claro? Eso pasa, siempre se va a invertir. Y yo podía haber invertido la imagen a propósito, profe, pues rótela, ¿cierto? 180. Yo te digo, sí, pero no me hubieras hecho la misma pregunta. Entonces, para que quede claro que efectivamente la imagen se forma de manera invertida. Siempre. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿Tienes otro experimento ahí? Otro video que con esa camarita chiquita, creo. ¿Cierto? Entonces, George, ¿nos puedes explicar? Es que estábamos afuera del edificio de Pesados y estuvimos en tiempo real, abrimos la cámara, empezamos a grabar mientras que caminamos. Por eso es que tiene tanto movimiento arriba hacia abajo. Ahí se pueden ver los carros invertidos, pero queda muy claro porque el problema es que si se filtra la luz, pierde la intensidad. Tiene que estar muy bien sellada la caja para que se vea bien. ¿Me lo permites? Entonces, esta es la versión... Ah, ok. Esta es la versión de bolsillo. Entonces, todos tenemos una caja de zapatos en la casa. ¿Por qué gasto mucho tiempo en esto? Es porque yo quiero que ustedes se animen a hacerla. Siempre he tenido un sueño y el año pasado no lo pude lograr, y es que ustedes de verdad se animen a construirla y tomemos fotografías de la WIS. Eso va a generar bastante impacto para que podamos hacer nuestra propia como librería de fotografías de la cámara Pinhole. ¿Quién lo ha hecho en la WIS? Nadie. Estoy convenciéndolos a ustedes a ver quién se anima de construirla, o simplemente le presto la mía y se va a ciertos sitios de la WIS y tomas fotografías. Las compartes obviamente para que hagamos otro video como el de Hello. Dime, perdón. Diego. Pero ¿es posible tomar fotografías para que la imagen quede impresa o solamente una reflexión temporal de lo que está pasando? Depende del papel que se coloque en el... Sí, tú puedes colocar papel fotográfico para que se exponga y efectivamente pues ese es el principio de funcionamiento de las cámaras antiguas también. Es que es un papel sensible a la luz que si tú la abrías y estaba expuesto se revelaba, decían, ¿sí? Se dañaba. Exactamente lo mismo. Entonces lo que pasa cuando tú ponías la cámara antigua y cerrabas la tapa es que quedaba herméticamente oculta y la formación de la luz que convergía con tu lente pues hacía que se formara la imagen en la película. Sí se puede. Pero solo es el papel fotográfico. Ya con eso queda capturado. Sí, con el papel fotográfico. Por eso te digo que si hay mucha luz, él se vuelve blanco, porque es demasiada luz cayendo sobre él. Entonces sí, puedes intentarlo. Es bastante complicado porque la luz externa alcanza a filtrarse ahí por los laditos. Entonces ustedes ven ahí que no es una perfecta imagen, por más que yo le puse como un bloque encima para bloquear la luz, aún se sigue filtrando por los... O sea, la caja pues no es perfecta, a menos que la tapes bien como con cinta o algo así. ¿Alguna otra pregunta? Eso está chévere para ver eclipses. Hace 2 años que fue como eclipse Sí. parcial, hice una parecida, Ok, yo puedo meter la cabeza, ok. entonces en el papel blanco se veía el eclipse ahí. Sí, es una forma fácil de poder ver el eclipse sin que se te dañe tus ojos. Entonces, claro, con el pinhole, pues tú vas a ver puras lunitas. Y en el video que estaba, espero que lo hayan visto, cuando mandamos los correos de que porfa miren la información previa a la sesión, ahí había un video muy interesante de cómo hacían una habitación, ¿cierto? Básicamente repetían el mismo experimento del chino que estaba ahí. Listo, sigamos. Formación de imagen. ¿Alguien tenía otra pregunta? Listo, formación de imágenes. Esto es lo que pasaba antes. Entonces teníamos una cámara, la cámara tenía un papel sensible a la luz y después nos tocaba ir a revelarla, ¿cierto? En un cuarto rojo, con ciertos químicos especiales para poder generar la fotografía. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues parece que no cambia mucho la parte izquierda, ¿cierto? Tenemos todavía un cuerpo con un lente, pero ahora tenemos un sensor digital, vamos a ir allá más adelante, donde se forma la conversión de fotones a píxeles. ¿Qué pasa por dentro? No sé si hayan visto una imagen como esta, pero les traigo una cross-section de una cámara de estas DSLRs, que es como tradicionalmente utilizada en fotografía, donde podemos ver que cuántos lentes ven dentro de esa cámara. 1,
2, 3, 13, 11 quizás. Hay muchos lentes y tienen muchas formas. Algunos son así, algunos son así, algunos son incluso uniones de ellos dos, entre muchas otras formas. No es una clase de óptica, pero efectivamente hay coronas, convexos, planoconvexos, cóncavos, etcétera, que son utilizados a propósitamente en tándem para corregir algo que se llaman las aberraciones ópticas. Entonces, a veces el color, a veces se genera como un disco oscuro alrededor de la imagen, entre otras cosas. Efectivamente, estas cámaras por dentro son un conjunto de lentes diseñado específicamente para que la imagen, sin importar si estás en un extremo, a una distancia mayor o si tienes muchos colores, se forme efectivamente de la manera mejor o de la manera correcta en tu sensor. Listo. Voy a invitarlos a todos a que entren a esta página, por favor, ophysics.com/l12.html. ophysics.com/l12.html. Les decía que me toca ir un poquito más rápido y en esa página vamos a interactuar con un simulador de lentes. Entonces al lado izquierdo vamos a tener siempre un objeto como este, pero se va a representar por una flechita y aquí en la mitad vamos a tener una pantalla de interacción que puede ser un lente convexo o un lente cóncavo y al lado derecho de ese simulador van a encontrar la formación de la imagen. En ese simulador van a poder interactuar con dos puntos, el punto de la imagen, el punto del objeto, perdón, que es un puntico azul chiquitico, y el punto de la distancia focal, que es un punto intermedio que está ahí también. ¿Listo? Entonces los invito a que por favor interactúen con él, porque los lentes tienen estas 4 propiedades muy importantes. La distancia focal, primero, es la que te dice dónde converge la luz detrás de él, entonces todo lo que viene al frente mío, dónde converge. La apertura, que efectivamente es el diámetro, qué tan grande es el lente. ¿Es un lente grueso o es un lente delgado? Y de ahí se desprenden 2 propiedades muy interesantes. El famoso f-number, el que sepa de fotografía, entonces necesito un lente rápido, necesito un lente lento. Simplemente se mide por el f-number. Y finalmente, la dioptría, que se relaciona mucho con los que tenemos gafas, ¿cierto? A uno le dicen, ojo izquierdo, ojo derecho, -1, -20, cambio de ojos, más 0,5, ¿sí? Eso, no sé si ustedes sabían que está medido en unidades de dioptrías. ¿Qué es una dioptría? Es la inverso de la distancia focal. Entonces, mide el poder del lente o el power del lente. No es la potencia en eléctrica, ¿no? En E3T es watts, profe, ¿por qué no está en watts? Si eso es potencia, no sé qué, watts por metro cuadrado. Yo te digo, no, es la potencia que tiene un lente de hacer converger la luz. ¿Por qué es inverso a la distancia focal? Porque si es una distancia focal muy grande, pues el power disminuye. Piensen en eso como si fuera una represa o algo así. Viene un caudal de agua muy grande y pues el power significa qué potencia o qué fuerza necesito para hacer converger todo ese caudal de agua a un arroyo muy chiquitico. Entonces, si yo tengo poquita distancia para poderlo lograr, entonces necesito una presa muy fuerte, porque la presión del agua es muy grande. En cambio, si no necesito hacerla converger justo detrás, sino por allá en 1 kilómetro, pues tú puedes hacer como una especie de acantilado que vaya reduciéndose de espacio. Entonces no necesita tanto power, ¿sí? Simplemente la vas haciendo unirse como pasan en los ríos naturalmente. Entonces, si están interactuando, por favor los invito a que jueguen tanto con la distancia focal como con la distancia del objeto. Si se mueven, hay unos puntos críticos ahí que por el tiempo no los alcanzo a explicar, pero la imagen se va a invertir. Entonces van a ver cosas como imagen real versus imagen invertida. A veces se va a formar hacia arriba verticalmente, a veces en sentido contrario. Todas esas propiedades que está ahí, por favor jueguen con ellas, porque hay 5 puntos claves que ustedes en algún momento, si ingresan al semillero más adelante, o si continúan, perdón, van a tener que entender cómo funcionan esos 5 momentos. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta sobre el simulador. ¿Sí pudieron todos acceder? Listo. Hay unas ecuaciones acá que efectivamente me relacionan. Eso que ustedes están haciendo ahí se está cumpliendo automáticamente por esta expresión.
1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen es igual a 1 sobre la distancia focal. Siempre se va a cumplir esa relación. Entonces, si tú conoces la distancia focal de tu sistema, puedes definir a dónde o qué tan lejos se va a formar tu imagen. O incluso estimar la distancia a la que se encuentra un objeto, porque tú sabes la distancia a la que se forma tu imagen. Entonces, son técnicas de cómo una relación tan sencilla como esa, pues nos va a decir información sobre el objeto, sobre la imagen, sobre en dónde se va a enfocar, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hacer ahora un demo de pinhole versus el lente. La que les mostré ahorita, que era la cámara oscura, es un pinhole. Y solamente un pinhole. Ahora, ¿qué? No tan desocupado, dije, voy a coger otra caja. Ahora es una caja de un detergente, que no lo digo cuál, porque no, tampoco patrocino el semillero. Y aquí, ¿qué hice? Para que me entiendan la comparación. Ahora hay 3 agujeros. El agujero pequeñito, que es el mismo pinhole, parecido al que tengo acá. ¿Listo? Y otros 2 agujeros un poquito más grandes. ¿Sí? Entonces tengo 3 agujeros. Tengo el pinhole, tengo este agujero y tengo este agujero. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a comparar las 3 imágenes. La imagen que forma el pinhole versus la que forma un pinholote, si lo quieren ver así, o sea, un pinhole gigante, versus una que le voy a colocar una lupa ahí al frente. Eso es lo que voy a hacer. Es decir, estoy tratando de simular un pinhole chiquito, un pinhole grande, va a dejar que entre más luz, pero la imagen se va a volver más borrosa, contra un pinhole grande que le pongo una lupa, en este caso como simulando un lente. Esa es la comparación que voy a hacer. Entonces le muestro acá otra vez mi actor principal posando. Cuando tengo solamente la pantalla blanca, pues efectivamente no se ve nada, pero si pongo la obstrucción con los 3 huecos que les acabo de mostrar, pues podemos ver que hay 3 imágenes ahí efectivamente. La imagen de la izquierda, créanme, pero ahí no está, ¿sí? Créanme que se está formando ahí, es la imagen del pinhole, porque la intensidad es muy bajita. Y la imagen de la derecha, que es Goku súper bien resuelto, es la imagen de el agujero grande, pero con la lupa incluida. Esas son las imágenes cuando las captaba de frente, para que me entiendan, ajusté tiempo de integración a cada una de ellas, para que me entiendan. Al lado izquierdo es el Goku, que se ve con más detalles, pero me tocó integrar, esta es la del agujero más chiquitico, pero me tocó integrar por mucho más tiempo para poderlo alcanzar a ver. ¿Listo? Entonces, obviamente hay una relación que entre más pequeño el agujero, menos luz tienes, pero más precisión o más resolución tienes sobre la imagen. Por eso en la de la mitad, que es cuando tengo un agujero más grande, pues se vuelve más borroso, pero se vuelve más intenso, ¿sí? O sea, entra más luz, pero se deforma porque el agujero es muy grande, entonces todos estos rayos que convergen, pues convergen, se chocan y se siguen chocando, entonces se pierde la resolución de la imagen. Por eso cuando coloco la lupa a la derecha, pues se ve, ahora sí, el mismo Goku, invertido, obviamente, pero con mayor resolución, ¿cierto? Ahora sí veo de verdad el Goku completo. Entonces aquí tengo otro videito para que entiendan. Entonces tenemos el Goku posando. Ahí está el cartón con los agujeros. Ahí está la lupa, alcanzan a verla en el segundo orificio. Y ahí están las mismas 3 imágenes que les estoy mostrando en este momento. Demostración real, ¿no? Porque después dicen, profe, no, usted hizo ahí como trampa. No, por eso me gustan los videos, para que comprendan lo que está pasando o lo que efectivamente se experimenta cuando tú lo haces en tu propia casa. Digamos, ¿para eso utilizó una lupa específica o una lupa cualquiera? Sí, la que tenía ahí mi abuelita como desocupada. Sí, no, sin ninguna en particular. Los invito a que lo prueben siempre, obviamente, con cualquier lupa. ¿Qué va a cambiar la lupa? Pues sí tiene una distancia focal. Pero la distancia focal depende de la lupa, pues vas a necesitar una caja un poquito más grande o una más pequeña. Sí, porque la imagen va a converger justo detrás de la lupa o un poquito más lejos. Entonces esta tenía un poquito más lejos para converger. Creo que hay otro video más cortico y ahí es pasando, mira, ese es el pinhole chiquitico, no se alcanza a ver nada. Después vamos al pinhole más grueso o más grande. Vamos a ver que aparece la imagen con más intensidad, pero más borrosa. Y finalmente la imagen de la lupa. Entonces es lo mismo, pero ahora poniendo el celular ahí quietico, al lado de la formación de la imagen, para que me entiendan qué pasa si cambio entre los 3 agujeros que están ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pinhole versus lente. Entonces ya vamos desde
lo más simple, que era un agujero, ahora a un agujero más grande, pero que necesita un vidrio o lente para poder hacer que converjan los rayos. ¿Alguna duda hasta ahí? Listo. Vamos a pasar rápidamente sobre algunas propiedades porque los lentes generan cosas. Algo como el angle of view o el field of view, que dependen de esas ecuaciones dificilísimas que están ahí, ¿sí? Pero particularmente del ángulo, que se denota como alfa, y el field of view, que depende de la altura del objeto y la distancia del objeto. O sea, ahí está el h por do, ¿sí? Distancia al objeto. H es la altura de mi sensor. Y arriba está también la h, que es la altura de mi sensor, pero solamente depende de la distancia focal. No ven el do arriba. Entonces, lo que pasa es que dependiendo de esas distancias focales, lo que va a pasar es que yo voy a poder ver más de la escena, el famoso ojo de pescado, si lo conocen, para fotografía se utiliza. Entonces yo veo casi que 180 grados o más. O el otro, simplemente esos telephoto lens, que son como más grandes que mi brazo, que los fotógrafos normalmente llevan ese lente al hombro y no la cámara. Utilizan mucho en deportes, en la Fórmula 1 me encanta, entonces esos son unos lentes como así de grandes y van con ¿sí? El lente para todos lados. Efectivamente, ellos lo que hacen es porque yo quiero ver allá a Messi cabeceando así, mientras, ¿cierto?, en todo largo, y yo estoy como a unos 100 metros de donde está el jugador pasando, entonces me toca un lente de esos gigantes para poder verlo, la cara perfecta. Por el contrario, a veces estoy muy cerca y quiero hacer como un retrato de la naturaleza, un paisaje bonito, entonces utilizo un lente de distancia focal corta para poder ver efectivamente más escena. Listo, entonces eso es cómo se utilizan efectivamente para poder tomar diferentes fotografías. Aquí está un ejemplo de diferentes field of view con diferentes distancias focales. Entonces podemos ver arriba la distancia focal está cambiando de 14 milímetros, 20 milímetros, 24 milímetros, hasta creo que es 600 milímetros. ¿Listo? ¿Qué significa una distancia focal de 600 milímetros? Pues efectivamente el lente que le estoy diciendo que es como mi brazo de largo. Es decir, el lente es gigante y hace que converja la luz más o menos 600 milímetros detrás. Pero uno de 14 milímetros, normalmente, si lo han visto el ojo de pescado, el lente de pescado es uno chiquitico que lo pone uno ahí casi que encima del sensor. Efectivamente hace lo mismo. Entonces la distancia entre el sensor y el lente, 14 milímetros. Listo, entonces ahí podemos ver los efectos de qué vemos nosotros de la escena. Desde lo más izquierdo, que parece un jardín con un castillo atrás, hasta de izquierda a derecha, hasta que vemos una ventana, por ejemplo, de ese castillo que está atrás. ¿Listo? Entonces eso es field of view versus angle of view. Hay algo muy interesante y es que cuando tú cierras la apertura, le estoy diciendo que si no trae las gafas, porfa pongas el dedito al frente y haga el agujero. ¿Qué estás haciendo? Pues cuando pones ese obstáculo, pues tú estás ganando percepción en profundidad. Estás ganando percepción en profundidad. Eso mismo pasa acá. Entonces, si tenemos una apertura grande, que es normalmente un F2 o un F-number F2, podemos ver el miquito en foco y atrás toda la reja desenfocada. Pero si empezamos a cerrarlo, podemos ver que la reja aparece en foco ahora también. Eso pasa. ¿Listo? Entonces tú debes empezar. Ahorita vamos a pasar a la parte de fotografía y me vas a entender que al fotógrafo es un artista, porque le toca jugar con las condiciones de la luz, con la apertura, cuánto tiempo de integración. Si integro mucho, entonces se movió la persona y salió borrosa. Dios mío, quédese quieto. Pero si se queda quieto y la fotografía es nocturna, ¿qué le digo a la luna? Ilumine más. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces hay ciertas restricciones que nos toca lidiar con ellas para poder tener la mejor fotografía posible con las condiciones que hay. Entonces aquí hay un ejemplo para que me crean un poquito más. Tengo una escena de estas que son como 3 cuadros, uno a 1 metro, otro a 1.5 metros y otro a 2 metros de profundidad, de donde está mi cámara. Voy a utilizar una apertura F2, tomo esa fotografía que les estoy mostrando, estamos a F2. Voy a empezar a cerrar la apertura. F4. Van a empezar a ver que los cuadros empiezan a salir todos en foco, pero pues se me cae la intensidad a la mitad. Voy con F8. ¿Sí? Simplemente ver la transición que les decía ahorita con el micro. Ahora voy a F16, más oscura. Efectivamente, cada vez que estoy cambiando, eso se llama stop. Cada nuevo stop, la luz se me cae a la mitad en intensidad, pero empiezo a ganar percepción en la profundidad. Finalmente, ¿qué pasa si hago un ajuste? Se llama una corrección gamma, que es digital. O sea, simplemente descargo la imagen y yo mismo le digo, oiga, brille más. Mágicamente le digo ahora 4 stops de intensidad.
pues puedo lograr esa imagen en foco, bonita, toda intensa, pero es digital, no son fotones de verdad. Entonces ahí les dejo para que comparen. F2, tiempo de integración corto, o F16 con tiempo de integración igual, pero modificada digitalmente. ¿Cuál les gusta más? La modificada digitalmente. Sí, es la que ponen en las redes sociales, están pillados. Dime. El tiempo de integración es cuánto tiempo dura, ya les voy a mostrar algo que llama el chatter, y es cuánto tiempo dura la película expuesta integrando fotones. Entonces, por ejemplo, puede ser un segundo, pero si en un segundo tú te mueves, pues queda el promedio de todo el movimiento, entonces es la foto borrosa. ¿Listo? Ese es el tiempo de integración de la cámara. ¿Por cuánto tiempo está expuesto el sensor para poder integrar la iluminación? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas? Espero que me estén siguiendo la idea. ¿Qué es una imagen? ¿Qué es una imagen? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Porque ya vimos los fotones, ya vimos cómo hacemos que se converjan, ¿cierto? Ahora pues, ok, ya convergen encima de una película. ¿Cómo los convierto en imagen? Entonces debemos hacer algo que se llama una conversión análogo-digital, los que están aquí de 3T. Entonces saben que una carga debe generar, ¿cierto? Una energía debe generar cierta carga, y esa carga debe pasar por un amplificador, y el amplificador debe coger y esa carga convertirla a algo que se llaman bits, ¿cierto? Y dependiendo del número de bits que tenga mi cámara, pues voy a tener una imagen de 256 niveles, o de 1024 niveles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el proceso de formación de imagen en una cámara digital? Pues tenemos 3 puntos importantes. Primero, muestreo espacial. Pues recuerden que el sensor es como una matriz, donde cada uno de los punticos que llama píxeles es un cuadrito pequeñito. Eso se llama muestreo espacial. Dependiendo de la resolución de esa grilla, pues vamos a tener imágenes de mejor resolución. Otro segundo punto es el muestreo temporal, que es el tiempo de integración de tu imagen. ¿Por cuánto tiempo está expuesta tu película para integrar todos los fotones que lleguen en ese instante? Y finalmente hay un proceso que se llama el proceso de cuantización. Ese proceso de cuantización es cuántos niveles tiene tu sensor para poder cuantizar, valga la redundancia, o dividir en pequeños cuadritos chiquiticos de información. Entonces ustedes conocen que hay algo que se llama escala de grises, y va de 0 a 255, donde 0 es total 0, total oscuro, y el 255 es total blanco. ¿Sí? Cuando trabajamos con 8 bits, ¿cierto? 2 a la 8, 256, o sea, vamos de 0 a 255. ¿Listo? Esto es lo que pasa, tenemos una escena que parece como una pera, que pasa a través de un sistema de imagen y se forma en un sensor. Ese sensor actúa como una especie de colador. Entonces lo que hace es que le impone su patrón de colador y obtenemos algo como esto. Entonces la escena que se forma, todos los fotones que convergen encima del sensor, aún siguen siendo en el dominio continuo. Pero cuando se hace el proceso de digitalización o muestreo y cuantización, lo que obtenemos es algo como esto que está aquí a la derecha. Entonces, si tenemos un colador de más resolución, o sea, con huequitos más chiquiticos, pues lo más seguro es que vamos a tener algo como esto. Entonces, ahí hay una imagen de una señora muy famosa en Signal Processing, que se llama Lena. Les dejo a ustedes para que investiguen quién era esa persona. Pero si tenemos una imagen de 256 al cuadrado píxeles, que es la de la izquierda, podemos ver más detalles. O sea, tenemos un colador mucho más finito. Y si nos vamos moviendo hacia la derecha, pues tenemos menos píxeles. Aún así, tenemos el mismo espacio en distancia, pero los píxeles son mucho más grandotes. Por eso es que tenemos algo que llama la resolución, ¿no? Si tenemos menos píxeles, la resolución es peor. Eso es lo que nosotros decimos. Aunque ahí tengo que decir que la definición de resolución es otra cosa mucho más compleja y que erróneamente nosotros relacionamos resolución con número de píxeles. Entonces chicaneamos, ¿cierto? Como, tengo una cámara de 40 megapíxeles. No, la mía es de 20 megapíxeles, la mía es de más megapíxeles. Yo te digo, ¿y qué lente tienes? Porque no es solamente el sensor, sino la combinación entre el lente que utilices y obviamente el sensor que utilices. Eso sí es definición de resolución. No alcanza la sesión para poder explicar resolución, pero es simplemente que se lleven el mensaje que no siempre es dependiente únicamente del número de píxeles. Aquí está la profundidad de bits. Entonces, si tenemos un sensor que cuantiza a un bit, somos todos expertos, ¿cierto, profe? ¿Cuántos niveles puedo hacer con un bit? 2, ¿cierto? Mundo binario, aquí estamos todos mundo binario.
hello, 2, 1. Entonces 2 a la 1, 2 niveles, que hay siempre 0 y 1, y trabajemos todo en binario. Si vamos a empezar a subir el número de niveles, pues tenemos 2 bits, entonces hay 4 niveles, 3 bits, 8 niveles, y todos los números de base 2 que ya no lo sabemos, ¿cierto? 2, 4, 8, 16, 32, 64, y dígame todo lo que quiera. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a pasar con una imagen de esa señora que está en la parte superior derecha, blanco y negro, con un bit, a ciertas tonalidades de grises. Obviamente, entre más niveles de cuantización tengamos, pues más precisión tenemos en nuestra lectura de la imagen. Y las imágenes no son solamente las RGB, hay muchas y todas son útiles. Por ejemplo, yo les diría, ¿ustedes creen que una imagen binaria es útil? Usted me va a responder, sí, profe, porque los QRs nos tienen invadidos, ya todo es QR, hasta para tomar la lista. QR, para todo es QR. Yo te digo, sí, esa es una imagen binaria, solamente ves ceros y unos. ¿Sí? Porque una vez dicen, profe, si no es una imagen hiperespectral, yo no trabajo porque eso no sirve para nada. Oye, todas las imágenes tienen información y tienen mucha utilidad. En este curso, en este semillero, vamos a ver aplicaciones tanto de imágenes binarias como de escala de grises, como de color, video, el caballito ahí andando, imágenes espectrales de profundidad térmicas y tomografía. ¿Sí? No trabajamos directamente nosotros en salud, pero pues es una de los tipos de imágenes más famosos que existe, es el impacto de las imágenes en el área de la salud. Cómo podemos tomar decisiones y apoyar la toma de decisiones de nuestros profesionales en la salud. No sé si todos lo conocían, pero un sensor tiene diferentes fases y no es solamente el sensor puro. Tiene actualmente 7 niveles y ahí los pueden ver. No voy a entrar en detalles en ellos, pero hay un filtro de color que se llama el filtro Bayer. No sé si lo han escuchado. Y si es Bayer, bueno, sí. Tampoco patrocinó la sesión, pero es un patrón que es muy famoso porque tiene la siguiente composición. Es una matriz que tiene 2 píxeles verdes o green, uno blue y uno red. Y ese patrón se repite dependiendo del número de píxeles que tengas en tu cámara. Y ese filtro se llama el filtro Bayer. ¿Listo? ¿Sí lo conocían? ¿Por qué hay 2 verdes? Uno azul y uno rojo. Correcto, sí. Y no está en el curso de imágenes. Correcto. Es que nuestros ojos, cuando veamos imágenes espectrales, que es la sesión 4 creo que es, vamos a ver sobre nuestro sensor natural, que es el sistema de visión humano. Y vamos a entender que nosotros tenemos algo que llaman conos y bastones. Los bastones son los que miden intensidad lumínica y los conos miden color. Y en los colores hay 3 tipos de... en los conos hay 3 tipos de conos nomás. Uno que es sensible al color rojo, uno que es sensible al color verde y otro que es sensible al color azul. Por eso es que las cámaras fotográficas pues tratan de representar algo que tú veas después en una fotografía y pues te vea agradable. Por eso es que tenemos ese filtro Bayer, se volvió muy famoso, y tiene esas longitudes de onda que tratan de representar lo que pasa efectivamente en el sistema de visión humana. Tenemos un filtro anti-aliasing, después me van a entender qué es eso, un filtro caliente, hot mirror, que lo que hace es bloquear la intensidad lumínica que viene después de los 700 nanómetros, porque hasta ahí hasta donde nosotros vemos. Pero el silicio, que es la base del sensor, él es sensible hasta más allá, más o menos hasta los 1100 nanómetros. Entonces hay gente que le quita el hot mirror y hace fotografía artística hasta en el infrarrojo cercano, que es un poquito de los 1100 nanómetros. Circuitería, entonces tenemos CCD versus CMOS. Entonces somos expertos en sistemas digitales, ¿cierto? En electrónica. Entonces CCD versus CMOS son 2 tipos de arquitectura electrónica para hacer la conversión análogo-digital. Los píxeles, los microlentes y los píxeles negros. Perdona. Hay unos micropíxeles, unos microlentes que están expuestos encima de del sensor para que ayuden a que converja la luz exactamente en el área activa del píxel. ¿Listo? Son cosas que uno dice, es bueno conocerlo, pero hasta allá yo no voy, a menos que de pronto seas de electrónica y entiendas y quieras ver allá, hacer el siguiente fotodiodo, por ejemplo. Puede ser. Ahí está como la comparación, no voy a entrar en detalles de CCD versus CMOS. Entiéndame que CMOS es un poquito más sensible al ruido porque la electrónica está por cada uno de los píxeles. Entonces cada uno de los conversores
el amplificador, etcétera, están por píxel. Entonces son un poquito más ruidosos, pero son los que están ahorita en todos. Los que tienen en sus celulares son sensores CMOS. En todas las cámaras fotográficas la mayoría son sensores CMOS. En cambio, los CCD son más utilizados en cámaras de high-end, diría uno, las que utilizan los telescopios o en los microscopios que tienen ventilación, refrigeración, para poder trabajar o luchar contra el ruido. Hasta ahí no sé si hay alguna duda. ¿No? Vale. Vamos al triángulo de la exposición. Y les muestro esas tres imágenes y me dicen, me alzan la mano, ¿quién prefiere la imagen de la izquierda? ¿Quién le parece más bonita? A la izquierda, ¿sí? Ahí también, más dark, ¿sí? El centro, ¿quién les parece que es una mejor fotografía? Muy bien, la mayoría. Y la última, ¿quién me dice que la de la derecha es la mejor fotografía? Nadie. Ok, entonces estamos divididos entre las dos primeras. Hay un lío en fotografía y es lograr la mejor exposición, ¿cierto? Entonces la de la derecha es más 12 EB, significa que está expuesta 2 stops por encima. 0 EB es que está bien, hay una muy buena composición de la escena, no hay saturación, o si hay, es muy poquita. Y menos 2 EB es que estoy sobreexpuesto. ¿Listo? Está muy oscuro, estás perdiendo detalles. Pero lo que es más importante es que no siempre hay una composición perfecta. Porque si se dan cuenta, si queremos ver sobre qué es esto que está acá, probablemente me toca sobreexponerme para poder ver la estructura que está ahí. Quizás el material del que está formado esta parte oscura. Pero obviamente viene un trade-off ahí porque las nubes se me saturaron y no puedo ver nada. Entonces después existe algo que se llama High Dynamic Range o fotografía HDR, que lo que hace es que toma una secuencia de muchas fotografías y saca la mejor. Y es la que muchos celulares tienen ya por defecto, el modo HDR. Efectivamente lo que tratan es de combatir ese problema de saturación y tener la mejor fotografía para ti automáticamente. Entonces voy a pasar rápidamente sobre estos tres. Entonces tenemos el gain, la apertura y el shutter speed. ¿Qué pasa con estos tres? La apertura ya la vimos, es la que está abajo a la derecha. Si tú la cierras mucho, ganas profundidad, pero pierdes intensidad. El shutter speed es cuánto tiempo está expuesta tu escena. Si se dan cuenta en ese ejemplo que está ahí, entonces está el bus de Londres y está la cabina de telefonía. Y lo que está quieto, pues bien. Pero lo que se está moviendo, pues graves. ¿Cierto? Entonces nos toca tener básicamente un compromiso sobre cada uno de estos parámetros. Entonces aquí va un reto, si me están entendiendo. Supongamos que estas son condiciones ideales de una buena exposición. Tenemos aquí al lado izquierdo el shutter speed, desde lo más oscuro hasta lo más clarito. Tenemos aquí el gain, de izquierda a derecha, desde lo más oscuro hasta lo más clarito. Y en la parte derecha tenemos la apertura. Si tenemos una apertura más grande, pues es más oscuro. Si tenemos una apertura más pequeña, más clarito. ¿Listo? ¿Sí estamos ahí? Bueno, ahí es al revés la apertura, ¿no? Entre más grande la apertura, más clarito. Entre menos la apertura, más oscuro. Pero los números recuerden que están en tiempos de F-number. Entonces yo les digo, esa es la condición perfecta para poder tomar una buena fotografía. ¿Qué va a pasar? Hay una sobreexposición. Por ejemplo, salió el sol, está un poquito más brillante. ¿Qué me aconsejan ustedes que haga para poder combatir esa sobreexposición? ¿Hacia dónde me muevo? Bajar el shooter, aumentar el ISO. Entonces el shooter me dicen de aquí a dónde, ¿arriba o abajo? Hacia abajo. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba. Sí, un poquito más oscuro, ¿no? Pero si fuera el gain, no lo puedo mover más a la derecha porque se me duplica la intensidad. Entonces estoy grave por ahí, no puedo mover el gain hacia la izquierda. La apertura, ¿qué pasa si tuviera la apertura de control? ¿Subo un nivel o bajo un nivel? Lo subo, ¿cierto? Para que salga más oscuro. Entonces tengan en cuenta que las tres, cada uno de esos movimientos que está ahí, no importa si es el gain, el shutter o la apertura, cada uno de esos genera una duplicidad, se duplica la intensidad o se reduce a la mitad. Y eso se llama stop. Entonces, un stop
cualquier movimiento que haga ahí se llama un stop. Pero si me muevo de blanco a oscuro se llama un stop negativo, o sea, -1 stop. Y si me muevo de oscuro a claro se llama +1 stop. Entonces lo que acabamos de hacer ahí, en este caso podemos hacer -1 stop. Lo hicimos, por ejemplo, con el chatter. ¿Listo? Lo podemos lograr. Pilas con este reto. Supongamos que esta es una muy buena exposición ahora. Tenemos un chatter de 4000, tenemos un f-number de 2.8 y tenemos un gain de 100. Va a pasar lo siguiente. Llegó una nube, se oscureció y me generó 2 stops por debajo. ¿Qué me recomiendan que haga? Bajar el shutter o Mover el chatter de 4000 hasta dónde? Hasta 500, te pasaste. no, Hasta 1000, bajar el chatter hasta 1000, bien, esa es una opción. ¿Qué otra opción tengo? Pasar el ISO hasta 400, muy bien, son 2 stops más. O con la apertura a 5.6, no. Se oscurece más. Entonces con la apertura, graves. Si lo subo al 5.6 se me oscurece otro, entonces quedaría -4 underexposed. ¿Listo? ¿Sí me entienden? ¿Alguna duda hasta ahí, porfa? Entonces solamente tengo 2 opciones. O el chatter lo bajo a 1000, o el ISO lo aumento a 400. ¿Cuál le recomiendan a uno que utilice? El shooter. ¿Por qué? El ISO puede generar Como la aberración esa de la imagen, o sea, que a veces se ve como más ruidosa. como eso, Se va a ver más ruidosa. Entonces siempre le dicen a uno utilice el chatter o la apertura y el ISO de último. Pero ¿qué pasa? De pronto tú estás fotografiando el cabezazo de Messi que les estaba diciendo y ese man pues se mueve muy rápido, entonces si tú bajas el chatter va a salir borroso. Entonces ahí sí me toca utilizar el ISO. ¿Listo? Entonces ese es el reto del fotógrafo. Juega con la distancia, juega con, imagínense un partido, ¿cierto? De fútbol, el estadio abierto, a veces pasa una nube, a veces no, el sol sale, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre tenemos las mismas condiciones para la misma fotografía. Entonces nos toca estar jugando con este triángulo de la exposición. Dime. El ISO es la sensibilidad que tiene el sensor como tal de cada uno de los fotones que llegue, convertirlo a carga. ¿Sí? O sea, por cada fotón que llegue, ¿cuántos electrones pongo? ¿Listo? Entonces puede ser 1 a 4, 1 a 2, 1 a 1. En este caso, entiéndamelo así. ¿Listo? Entonces es más sensibilidad del sensor. Sin embargo, pues también hay ruido externo que llega. Entonces también el ruido se va a expandir. Por eso no es una muy buena opción utilizar el ISO, a menos que sea el último recurso que tienes para la fotografía. Entonces aquí están ejemplos de izquierda a derecha. 1/1000 en chatter significa que puedo efectivamente adquirir imágenes mucho más rápidas. Un medio tiempo de integración, o sea, medio segundo, pues sale el objeto un poco más borroso, no alcanzo a moverme tanto. Pero aún así no es malo, porfa, no entiendan que erróneamente que entre más lento significa que sea malo. No, porque hay artistas que utilizan eso a su favor. Entonces estas fotografías son famosas, que efectivamente dejan ahí obturando por mucho tiempo y pasan tantos vehículos en tanto tiempo y son fotografías muy bonitas. Entonces, entiéndeme, es que depende de tu aplicación. ¿Listo? Lo mismo pasa con el chatter. Cuando tenemos un abanico, por ejemplo, con ese que está moviéndose, si se está moviendo muy rápido y tú integras por un segundo, pues efectivamente vas a ver la combinación del movimiento, entonces no vas a ver nada o borroso. Entonces, para poder detener ese abanico necesitamos un tiempo de obturación muy rápido, como 1/160. Lo mismo para ver el taxi que está ahí. Si el tiempo de integración es de 1/750, pues lo vamos a ver como congelado. Pero si integramos por más tiempo, pues básicamente lo vas a perder. ¿Listo? Sobre la apertura, ya les había comentado, de izquierda a derecha, entre más chiquita, significa que puedo ver más profundidad. Entonces, tanto la persona como la montaña me puede salir en foco. En cambio, a la derecha, entre más grande, pues también se utiliza, ¿cierto? La tomamos nosotros para la foto portarretrato que tenemos todos en LinkedIn, así, todos guapos, ¿cierto? Es decir, que se vuelva borroso lo de atrás y yo sí salga perfecto. También se utiliza, obviamente necesitas una apertura mucho más grande para poder obtener
la misma imagen. Entonces, en resumen, esto es un large field of view, una apertura grande versus una apertura pequeña. ¿Cuál es la apertura grande? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la derecha. Muy bien. La apertura corta, la de la izquierda. El ISO, si lo aumento, esto es lo que pasa. Alguien me preguntaba. Esto es un ISO de 200 y esto es un ISO de 3200. Entonces puede generar también más ruido sobre la escena al generar un ISO mayor. También en la noche le estamos tomando la foto a este edificio de Nueva York. ¿Cómo es que se llama? Empire State. Muy bien. A la izquierda con un ISO de 100 y a la derecha un ISO de 3200. Entonces tú crees que vas a verla más clarita. Mentira, porque el ruido puede afectar la intensidad con la que estás adquiriendo tu imagen. En resumen, tenemos este trade-off, ¿sí? Ese es el trade-off que tenemos sobre el triángulo de la exposición. Tenemos estos tres parámetros que están funcionando, algunos a favor siempre, otros en contra, y hay que compensar para poder tener la mejor fotografía. Entonces, en este momento los voy a invitar a que entren a este link, por favor, camerasim.com/original-camerasim. Y es un reto muy interesante, porque hay una niña muy bonita, por cierto, que tiene un abanico en la mano. Y queremos obtener a la persona en foco, 100% en foco. Vamos a ver cómo nos va con el reto. Listo, entonces ahí a la derecha les van a aparecer muchos parámetros para que ustedes jueguen con las condiciones de iluminación, por ejemplo. También les va a aparecer algo como el shutter, la distancia a la que se encuentra el objeto, la distancia focal, y abajo los parámetros de ISO, apertura, shutter speed. Trípode es como si tú pusieras la cámara en un trípode, entonces te da más control sobre la fotografía. Y si le das ahí abajo a la derecha de tomar la fotografía, pues él te va a decir, te va a tomar como una simulación de la cámara. Entonces empiecen la simulación y empiecen a jugar con esos parámetros a ver si... Reto número 1, obtener el abanico totalmente quieto. ¿Cómo lo pueden lograr? Totalmente quieto. El que lo va logrando me va diciendo qué parámetro puso. ¿Ya lo lograste? Totalmente quieto, no se mueve para nada el abanico. Si ya lo lograste, te voy a poner otro reto, y es que el parámetro que dice Lightning, por favor, bájalo lo más a la izquierda posible. Ojo ahí, los que tengan el parámetro de Lightning, el primero, bájenlo lo más a la izquierda posible y traten de hacer el mismo reto. Detengan el abanico. No hagan trampa. Si Lightning no está a la izquierda, es trampa. Jueguen con todos los parámetros que quieran. Y el que lo logra me avisa. Le gasto una hamburguesa. ¿Algo? No, algo no sirve. Sí, pero queda todo oscuro entonces. Queda todo oscuro. Sí. Ese es el reto que tienes tú con tu pareja, ¿no? Está de noche, amor, tómame la foto más hermosa que hayas tomado en tu vida. Pero está oscuro, no pasa nada, tú eres el que sabes de fotografía, estás en un semillero, estás viendo con el profesor Huber, no sé qué. A ver, demuestra todo lo que has aprendido. Entonces tienes que tomar la foto perfecta. Ella súper bien iluminada, todo quieto, ¿cierto? El abanico totalmente estático, porque si se está moviendo, no. Debe verse todo, hasta el columpio de atrás, en foco. Lo puedes lograr. Listo, es un reto muy chévere que lo pueden seguir probando en casa, los que no tenemos cámara profesional. Dime, Sí, ¿no? ¿eso está bien?
Pero ya bajaste el Lightning al mínimo. Ah. Listo, entonces les queda la tarea, porfa, el que lo logren nos comparten el Discord. Sigue todavía la puesta en pie. Una hamburguesa, donde quieran. Hay otro, también para que lo prueben ustedes en casa, es otro parecido, que se llama Try It Yourself, se llama photographymappet.com. Recuerden que esto va a quedar en la sesión grabada, sesión número 2, para que ustedes también prueben. Es otro simulador parecido al anterior. ¿Listo? Para que ustedes también sigan probando con el ISO, con la apertura y con el shutter, tratando de obtener la mejor exposición. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Listo. Vamos a hacer la primera sesión hands-on de hoy, la primera experiencia hands-on de hoy, que consiste en efectivamente simular el procesamiento de una cámara digital. Entonces vamos a ver el pipeline de procesamiento de la imagen de la cámara digital. Esto es lo que pasa cuando tú tomas una fotografía. Cuando tú tomas una fotografía, el lente, ya lo sabes, ¿cierto? El lente hace que la luz converja sobre tu sensor. En el sensor está el patrón Bayer ahí, esperando obviamente la iluminación, y la integra. ¿Qué pasa en ese proceso de integración? Entonces aparecen todos estos procesamientos que están en la cajita roja. Balance de blancos, demosaicing, ya vamos para allá. Demosaicing es debido a que el patrón Bayer tiene filtro verde, filtro rojo y filtro azul. Pues si tú quieres de verdad obtener una imagen full, es decir, que todos los píxeles tengan información, pues me toca empezar a llenar huecos. ¿Por qué? Porque van a salir 3 bandas, una verde, una azul y una roja, pero con huecos, porque solamente algunos de esos píxeles miden verde, solo algunos miden azul y solo algunos miden rojo. Ese proceso requiere algo que llama interpolación. Entonces vamos a interpolar con los vecinos para tratar de llenar esos huequitos. Después viene un proceso del filtrado de ruido o denoising. Después vienen transformadas de color, producción de tono, que es corrección gamma para que quede más brillante. Y finalmente la compresión en un formato JPG o RAW si no quieres comprimirlo y puedes adquirir la imagen en formato crudo. RAW es el formato crudo. Este ejemplo es muy interesante. Y es que depende de la fuente de iluminación, tú puedes percibir un color como otro. Entonces en la parte superior tengo una imagen de unos maniquís y en la parte inferior tengo la misma fotografía, pero cuando hay como una fuente azul, una fuente de iluminación azul. Si tú haces el siguiente ejercicio, solamente enfócate en el objeto de la mitad, ese que tiene el payaso amarillo de la izquierda, que tiene el pantalón rojo. Si tú miras la parte inferior, solamente viendo el muñeco, lo más seguro es que tú puedas inferir que efectivamente es como rojo el pantalón. Pero, ¿cuál es el problema de la cámara fotográfica? Que cuando ella adquiere la foto, de verdad lo que está midiendo es como una especie de azul, en vez de algo rojo. Y lo mismo para el otro, la camisa del señor, que sale amarilla en la foto superior y sale como azul en la parte inferior. Pero aún así, si tú ves la fotografía en esto, tú alcanzas a inferir que esto es amarillo, ¿cierto? O sea, con tu sistema visual, tus ojos. Entonces ahí viene algo que es muy crítico en la fotografía y es tratar de compensar por la iluminación con la que tú estás efectivamente adquiriendo tu imagen. Y por eso esto llevó a este famoso reto de que es azul con negro o es dorado con blanco. No sé si ustedes lo vivieron, ¿cierto? Y se volvía, ¿ustedes qué color ven? No, azul con negro. Y el otro, no, yo veo dorado con blanco. Y al final, ¿cuál era el color verdadero? ¿Sí se acuerdan o estoy hablando solo? ¿Sí? Entonces el lío pasaba era porque depende del celular en el que tú proyectabas la imagen o la veías, tenía diferente contraste. Entonces lo que está pasando aquí de izquierda a derecha, el vestido de verdad era azul con dorado. Y esto es cuando tenemos 0 contraste y 0 brillo. Pero cuando lo vemos súper expuesto, es decir, 40% de brillo, 40% de contraste, lo veíamos algo así. En cambio, cuando lo veíamos con un menos 30% de brillo y más 40% de contraste, nos daba esta azul con negro. Entonces, ¿cuál era todo el lío? Pues depende de tu celular,
cuando tú lo percibías, pues dependiendo de la configuración de tu pantalla, a veces tú lo veías azul con negro y otros lo veían como blanco con dorado. Pero simplemente es la percepción del color parecida al de los payasos que están en este lado. ¿Listo? ¿Sí es claro? Ok. Entonces, para finalizar esta parte, para empezar el primer ensayo, el primer reto, el democycling lo que hace es esto. Tú separas las imágenes de lo que adquieres y quedan huecos que hay que llenar. Este proceso de llenarlo se llama el proceso de democycling y vamos a hacerlo en el reto número 1 de hoy. Efectivamente, 2/3 partes de los datos son inventados. 2/3 partes de los datos, es decir, toda la relación entre huecos comparado contra lo que tú mides es 2/3 de los píxeles. ¿Cómo lo llenamos? Vamos a inventar datos de manera inteligente para poder completar el proceso de mosaico. Esto es lo que ustedes van a enfrentarse ahorita. Entonces les vamos a dar una imagen RAW, es decir, es súper cruda, que cuando ustedes le hacen zoom van a poder ver esos píxeles de la izquierda. La misma configuración verde, verde, azul y roja, que va básicamente se va a ver como esta imagen. Y vamos a ver esto, ¿sí? Que es el patrón Bayer directamente de la imagen. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esto que está en la parte inferior, tratar de completar los huecos, efectivamente, utilizando algún algoritmo de su preferencia, para poder obtener la imagen real, que es la que tú al final adquieres en tu celular. ¿Listo? ¿Sí es claro el reto? Jorge, por favor, ¿me ayudas? ¿Sí es claro el reto? Entonces todos, por favor, vamos a abrir el notebook número 2.1, creo que se llama. Que si ya sincronizaste tu repositorio, es el reto 2.1. Por favor, ábrelo, dale GitHub to Collab y vamos a empezar a hacer el primer notebook que está ahí. Nuestro compañero Jorge nos va a guiar sobre el paso a paso del reto que vamos a hacer en el primer notebook. Entonces, por favor, que no olvidemos que... Entonces, por favor, no olvidemos que para poder ingresar desde Google Colab, tenemos que juntar en el URL tu Colab, una vez hayan sincronizado sus repositorios. Esto le va a pedir acceso a su cuenta de Google. Espero que ya tengan iniciada la cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces aquí primero hacemos una explicación básica de qué es el democycling y cuáles son los tipos de formatos de datos que tienen las cámaras. Ok. Ok. Aquí podemos ver una introducción de qué significa el democycling y una explicación sencilla sobre cómo las cámaras modernas procesan los datos. Las cámaras normalmente tienen este tipo de extensión para cuando sacan una fotografía. Y nosotros ponemos una lista de posibles imágenes acá. Entonces, aquí dice cuáles son, bueno, una vez que hayan arrancado con las librerías, aquí les pide qué tipo de imagen RAW quieren cargar. Aquí está, y pueden ver aquí está la lista de imágenes que tenemos disponibles. Predeterminadamente está esta, que es la imagen de una pantalla de un computador. Vamos a cargarla. Ahora pueden ir ejecutando. Entonces ejecutamos la primera. Sí, primero ejecuten las librerías para que vaya cargando. ¿Listo? Primero las librerías, después escojan alguna de las fotografías que está ahí disponible. Por ejemplo, hay una que se llama RAW. Sí. Pero pueden escoger cualquiera de las que está ahí arriba. Pueden cambiarla aquí mismo. ¿Quiere ser RAW Canon o RAW Canon 2? RAW. Pueden simplemente seleccionar CR2. Listo, vamos a cargar otra vez.
Listo, una. Listo, una vez que ya hayan cargado la imagen que quieran seleccionar, pueden, a ver, aquí va a salir una previsualización de la imagen con su rango de color y podemos seleccionar una región que queremos explorar. Entonces aquí seleccionen el píxel 250 al 300 en X y 200 al 250 en Y. O sea, pueden ver aquí. Después de cargar la imagen, seleccionen una ventana que ustedes quieran observar. Esta ventana debe ser pequeñita para que alcancemos a ver el patrón Bayer efectivamente en la imagen. Por defecto hay unos números ahí ¿Sí? que se supone que deberían funcionar para que vean como la especie de huecos que se están formando. Cada tanto y que ese patrón parece un patrón como de ajedrez. Viene el patrón de ajedrez, no importa la imagen que cargue, estamos bien. Ujú. Puede que no se vean exactamente como rojos y azules, es porque el formato de imagen no es exactamente igual al formato de imagen del Bayer exacto, pero tienen unos resultados similares. Y esto de aquí es simplemente para poder mostrar este patrón Bayer, que es lo que queremos obtener. Entonces aquí está el primer reto, que es seleccionando estos cuadros de acá. Queremos que cuando seleccionemos, por ejemplo, este píxel, el G1, me diga que es verde, que cuando selecciono donde está el B1 me diga que es azul, cuando seleccione el R1 me diga que es rojo. Tengan en consideración que estos patrones se repiten, o sea, este G4 se repite acá abajo, en estos dos, y también se repiten acá arriba. Ellos también se repiten, esta sí no se alcanza a ver porque se repetiría por acá abajo, y el rojo también se repetiría en los lados. Entonces el objetivo es, en este, de Head CFA Channel, es que seleccionando una posición I y J, me diga si es rojo, verde o azul, basando de que rojo es 0, verde es azul, digo, verde es 1 y azul es 2. ¿Ok? Entonces ahí está el primer reto. Entonces debemos hacer una función, tratar de llenar esa función, que se llama getCFA, que si recibe pixel IJ, devuelva 0, 1 o 2, dependiendo de la configuración que está en la foto que está ahí arriba. Entonces tengan en cuenta que los verdes están en la posición 1, 1, Sí. ¿cierto? Bueno, 0, 1. 0, 1, 1, 0. Sí, va a ser esa matriz. Entonces, en base a la matriz que está ahí arriba, vamos a hacer esa función. ¿Cómo creen que es esa función para que me retorne 0 si es uno de los patrones verdes? ¿Sí? No. 0 si es rojo, 1 si es verde, 2 si es azul. Uh-huh. Y abajo tenemos otro que se llama Head CFA Masks, que lo que tiene que retornar es, dependiendo del tamaño que se haya tomado, en este caso de la imagen, me tiene que devolver una matriz de ceros, 1, 2. 0 donde tiene que ir rojos, 1 donde tiene que ir verdes y 2 donde tiene que ir azules. ¿Se va a utilizar Gemini? ¿Ya lo usamos? ¿Ya lo usamos? ¿Puedes darle una pista? Okay. Para el primero podemos ver que acá hay, bueno, es muy sencillo porque podemos ver que tenemos que los verdes, siempre cuando están en líneas impares, se encuentran en columnas pares. Y cuando se encuentra en líneas pares, o sea, en filas pares, se encuentra en columnas impares. El azul es al contrario, cuando está en filas impares, está en columnas impares, siempre. Y el rojo, en las filas pares, se encuentra en columnas pares. Después de hacerlo, tratar de hacer el primer. ¿Sí? Vamos a utilizar funciones como el módulo, porque vamos a sacar filas pares y filas impares. Vamos a hacer el módulo al índice I, vamos a hacer el módulo al índice J. El módulo es 0 significa tal cosa que es fila par, ¿cierto? El módulo es 1 significa que es impar. Tratemos de hacer simplemente es un inverse triple anidado para poder identificar que es fila par. ¿Cómo? ¿Listo? Si este es par y par. La colocas I. Sí. Ya pregunta la respuesta. No, ¿qué nivel?
encuentro eso dónde está. Ya hiciste, tienes que entrar a Hands on Computer Vision. Sí, ya hiciste ¿Eso es lo que sincronización. hicieron la Es que tú no has hecho el fork. Tienes que seleccionar aquí para hacer el fork. ¿Ok? Sí. Con tu cuenta le puedes poner un nombre que quieras o dar así y darle crear fork. Una vez que hayas hecho el fork, ya puedes entrar a sesiones. Selecciona sección 2 y aquí selecciona sección 2 de Mosaic. Aquí al final de esta de acá, agregas tu collab. Antes del punto. Sí, antes del punto. Agregas ahí tu collab. ¿Cómo lo escribo? Teo, collab. Collab. Eso, enter. Ese te manda directamente a Google Colab Ok. y le puedes empezar a ejecutarlo acá abajo. Ok. ¿Listo? Listo, gracias. Las filas son impares. Mm. La fila. Dos. Red 0,0. Será rojo. Ya. No. Fila 0, 1. Claro. Sí, entonces, ¿qué hacen las dos funciones, George? ¿Qué queremos obtener con getCFA channel y getCFA más? Con CSFA Channel quiero obtener, dependiendo de la posición que yo le envíe, marcador. Tenemos aquí red, green, blue. Entonces con GXFA Channel, depende de la posición que yo escoja, digamos yo escojo la posición 0 en X y 1 en Y, obtener que es verde, que en este caso verde corresponde a 2. Si yo digo selecciono la posición 0 y la 0, 0 me devuelva rojo, entonces me tendré que devolver 1. Entonces en 0,0 me tiene que devolver 1, 0,1 me tiene que devolver 2 y en 1,1 me tendré que devolver azul. Azul es 3, ¿no? No, 2. O si está bien el orden que la puse, no me acuerdo. Es aquí blue es azul, sí. Sí. Y el segundo, en el que dice Get CFA Max, lo que queremos tener es precisamente los números. Entonces, a partir de una matriz que yo le pase, que digamos que sea más grande que esta, quiero que en vez de esto me devuelva sus valores numéricos. Entonces aquí en vez de red me devolvería 0. Aquí sería 0. Aquí en vez de green me devolvería 2. Aquí sería 2. Y en vez de blue me devolvería, 1, perdón. 1, 1. Y en green me devolvería 2. Y este patrón hay que seguirlo repitiendo
Sería aquí 0, 1, 1, 2, 0, 1. Y él repite así según el tamaño que uno le pase a la matriz. Sí, aquí me he equivocado porque es que se me olvidaba que... ¿Ok? Una vez que tengamos eso, queremos completar la imagen utilizando un interpolado lineal. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar una convolución. Una convolución funciona similar a lo que acabamos de hacer, pero lo hace más sencillo. Y es que en vez de nosotros pasarle directamente esos valores, le pasamos un filtro. En este caso, como queremos hacer un filtro bilineal, tenemos que tener en consideración cómo están ubicadas las posiciones de los elementos. Entonces aquí sería... creo que son 4 aquí. Bueno, esta parte ya no me interesa. Entonces tenemos aquí que tenemos rojo, verde, verde, azul. Rojo, verde, verde, azul. Rojo, verde, verde, azul. Rojo. Bueno, entonces podemos observar que el patrón verde tiene una configuración como de tipo cruz. Entonces nosotros queremos hacer un filtro que sea de tipo cruz, que sería algo tipo así. 1, 1, 1, 1 y el resto ceros. Que ese es mi filtro para los verdes. Y también necesito un filtro para los rojos y azules, que son muy similares entre sí. Es el mismo filtro para ambos, que es algo similar al de verdes, pero es en estrella. 1, 1, 1, 1 y el resto ceros. Queremos llenar estos filtros que se encuentran aquí para que cuando haga la operación de convolución obtener las imágenes con los filtros aplicados. ¿Ok? Se puede hacer simplemente como np.array. Vamos a completar esa línea, vamos a crear los kernels que corresponden efectivamente a cada una de las marcas donde están los filtros verde, rojo y azul, para que cuando ejecutemos la siguiente línea de convolución se haga la interpolación. La interpolación se llama interpolación lineal o depende de si cambia el filtro puede ser una interpolación cúbica. Entonces vamos a llenar esas casillas, vamos a crear el array efectivamente con esas posiciones que nos indica Jorge. 010, 101 y 010 para el kernel verde o el kernel B. Y después vamos a crear el otro que es el mismo, tanto para el verde como para, perdón, para el azul y para el rojo. Entonces esto de aquí lo descomento. Para que esto se pueda ejecutar tienen que haber creado su máscara anteriormente. Entonces simplemente aquí pongo que es np.array. Era, que ya me olvidó. Tienes que hacer el doble for. Sí, sí. A. For i. Y Uno de los extremos más acá.
Me he equivocado. Al revés, cuando es par, no, cuando es impar. Cuando es par es azul. Voy a colocar range. Sí, Range 0, range. sí, es que hace tiempo que no trabajo. Sí, aquí faltó el range. ¿Listo? Bueno, el de siempre más. Lo que hace es que va a utilizar la que acaban de crear y retorna toda la matriz donde están los rojos, te va a retornar una matriz con los rojos, te va a retornar una matriz con los verdes, te va a retornar una matriz con los azules. Al final vas a extraer, dependiendo de la máscara de tu imagen, vas a extraer una matriz de unos y ceros, depende de la posición que cada uno de ellos tenga, porque esa matriz es la que vamos a interpolar. Sí, va a tener valores 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Exactamente como aquí. Aquí la tengo. Exacto, básicamente como lo que acaba de imprimir. Entonces, cuando ustedes muestran esa matriz, es una matriz llena de 0, 1 y 2. Después lo que vamos a hacer es como coger todos los ceros, interpolen los ceros, coger todos los unos, interpolen los unos, coger los dos, interpolen los dos, en tres máscaras diferentes. Entonces continúa con la demostración. Aquí lo hacemos ya con la convolución. Y aquí me da la imagen en cada uno de sus, en cada uno de sus colores. Digamos, rojo, verde y azul. Aquí lo tenemos con cada uno de sus canales. Aquí hace un zoom. Pueden ajustar ese zoom cambiando los valores que están aquí, en este rango. Aquí están ajustados directamente en la papelera de reciclaje. Listo, ahora, ¿qué queremos hacer? Podemos ver que tiene como muy oscuro y color un poco extraño. Entonces vamos a hacer unas correcciones de color. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos hacer? Podemos cambiar este valor, que es el gamma de la imagen, con el cual podemos ajustarlo. Y aquí tenemos una tarea que es completar toda la matriz, apilando cada una de las capas. O sea, tenemos la capa rojo, que es una matriz de tamaño n por n. Cerremos aquí. Tenemos tres matrices, que sean la matriz rojo, verde y azul. Entonces nuestro objetivo es concatenar estas tres matrices de tal manera que me queden rojo, verde y azul en un solo tensor. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer con np.stack. Y aquí ponemos las matrices que queremos, que se llaman RG. Lattice 1. No, aquí era -1, creo que era. Si no estoy mal. El signo crítico con lo que vas observando, por ejemplo. Cuando hicimos el zoom inicial, vas a ver los huecos dentro de la imagen que le haces el zoom. Entonces, cuando haces la función de convolución, lo que pasa es que se van a complicar esos huecos. Entonces, cuando se ejecuta toda la misma función de hacer el zoom, vas a ver ahora ya no vas a ver los huecos, vas a ver cómo se completa la imagen con el filtro de convolución que acabamos de hacer. Ahora vamos a estaquearlas. Teníamos los slides partidos, teníamos el slide rojo, el slide verde, el slide azul. Entonces, concatenémoslos para poder mostrar la imagen RGB final. Aquí podemos cambiar valores de gama para poder ir ajustando estos valores. Podemos, por ejemplo, 2.8. Podemos ver cómo va cambiando, digamos, como
el color de la imagen. Pongamos, por ejemplo, una, a ver qué da. Va muy oscuro. Yo ya 2.2 porque se veía más o menos bien. Falta el paso final para poder continuar. Y el último sería compararlo con un algoritmo establecido. Este está hecho en C++ y podemos ver que da muy diferente nuestra imagen. Porque es que todavía nos faltan hacer ciertos pasos que no hemos visto acá. Listo, entonces después de que hacemos el stack y graficamos cambiando el gamma, tenemos una imagen como la de la izquierda. Pero si utilizamos el pipeline que trae directamente de Python para hacer el procesamiento de la imagen, nos va a dar la imagen como la de la derecha. Eso es para que nos demos cuenta que no es solamente hacer el democycling, es decir, ya hicimos el democycling, completamos los huecos, pero también debemos ahora hacer otras cosas, que es corregir los blancos, por ejemplo, eliminar el ruido, entre otras transformaciones adicionales. Listo, entonces vamos a seguir con la segunda parte del... Tengan en cuenta que esos retos quedan compartidos, como ya están en su repositorio. La idea es que durante la semana los sigan puliendo y hagan el push para nosotros saber que efectivamente están haciendo las sesiones con nosotros. ¿Listo? Entonces continuemos. Ese es el primero. Vamos a ver un poquito más rápido. Les decía que el pipeline también requiere el filtrado de ruido. Y el ruido, principalmente hay tres tipos de ruido. El ruido de lectura, el ruido de disparo y el ruido oscuro. Y cada uno de ellos está o depende de diferentes cosas. Por ejemplo, el ruido de disparo normalmente sigue la distribución de Poisson. De los que hemos visto estadística, quizás vayan a escuchar la distribución de Poisson o de Poisson. Entonces, el ruido de disparo, es decir, la adquisición, la luz se comporta como la distribución de Poisson. Entonces vamos a hacer una adquisición como la distribución de Poisson. El ruido oscuro o dark noise depende principalmente de la temperatura de la cámara. Entonces, dependiendo de si hay mucha exposición al sol o si la llevas usando por mucho tiempo, pues la cámara tiene una temperatura mayor. Ella genera un ruido que llama el ruido oscuro. Y finalmente el ruido de lectura es simplemente debido a la electrónica. Entonces, tanto el amplificador como el convertor análogo digital generan ciertos ruidos. Ese ruido se llama el ruido de lectura. Entonces vamos a tener imágenes como esta que está aquí abajo a la izquierda, en la cual podemos representar a la lena con un ruido de lectura. Ahí podemos ver un ruido, normalmente se modela como la distribución gaussiana, ¿sí? Es un ruido aditivo, se llama. Y a la derecha tenemos un ruido que es más como un ruido de disparo, que también se conoce como ruido de sal y pimienta. Entonces van a dar como píxeles blancos y píxeles negros. Tradicionalmente, ¿cómo se combaten ese tipo de ruidos? Entonces hay uno, el más simple de todos es hacer promedios. Entonces tú coges una ventana y promedias. Vas moviendo la ventana y vas promediando, y vas moviendo la ventana y vas promediando. De esa manera, pues, hay ciertos ruidos que estadísticamente con el promedio se eliminan. Hay otros que no utilizan la media, ¿sí? La media, todos sabemos sacar un promedio. Entonces coges todos los píxeles de la ventana y divides entre 9. Hay otra operación que es una operación no lineal que se llama la mediana. Entonces la mediana lo que hace es que los ordena y coge el de la mitad. Esa es otra operación que también se utiliza para eliminar ruido. Dependiendo del ruido, hay cierta operación, alguna de ellas funciona mejor que otra. ¿Listo? Aquí les voy a mostrar una prueba que hicimos con los chicos del semillero y es que comparamos 5 celulares. ¿Cuál creen que es el mejor? ¿El XR, el 11, el 13, Xiaomi 9S o el Samsung A30? A ver, aquí se va a saber la verdad. ¿Cuál creen que es el mejor celular para tomar fotografías? ¿Xiaomi? ¿Samsung? A ver, Team iPhone XR. ¿Nadie? Team iPhone 11, el del profesor. ¿Todos con el profesor? Nadie. ¿Se salen todos? No, mentira. Team iPhone 13. Team Xiaomi 9S. Bien, 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 bien. Y Team Samsung A30. Nadie. Pero ¿qué tienen contra mi celular? Listo, entonces pusimos a prueba estos 5 celulares. ¿Qué hicimos con estos 5 celulares? Tomamos otra vez a nuestro actor principal
con diferentes libros muy interesantes. Están en mi oficina si los quieren consultar. El que utilizo para estructuras de datos y algoritmos, el que utilizamos para Imaging y uno que nos regalaron a final de año sobre Santander. Son libros muy bonitos. Entonces ahí tomamos esta fotografía con los 5 celulares y por favor juzguen cuál es el mejor. Analicen las 5 imágenes bien ahí claramente. Xiaomi for the win. Xiaomi. Voy a hacerles un zoom aquí en el logo del maestro Rochi para que lo analicen un poquito más cerca. Xiaomi ganó. Samsung. Samsung suaviza más. Parece que tiene como más filtros, ¿cierto? Se ve menos ruidoso. Hagamos otra prueba, entonces miramos el escudo de la UIS que estaba en el libro, ¿no? En el libro hay un escudo de la UIS al lado izquierdo. Entonces lo que yo hice fue cortarlo y lo pusimos de frente. Entonces para que veamos que hay como distorsiones, ¿no? Hay distorsiones ópticas de la cámara, porque el logo de la UIS sale como abajo a la izquierda, ¿cierto? En cambio el logo de Goku salía más como en el centro de la imagen. Entonces veamos que hay un montón de distorsiones pasando simultáneamente. ¿Listo? Entonces Samsung A30, Xiaomi, iPhone 13 parece, iPhone 11, iPhone XR incluso. Toma muy buenas fotografías y no se distorsiona tanto espacialmente. Entonces vamos al hands-on número 2. Entonces por favor vayan al notebook número 2. Vamos ahora a GitHub to Collab con el hands-on número 2. Este es más sencillo porque es más de ejecución, ¿no? Este es más de ejecución sobre qué propiedades tenemos en el Camera Pipeline. 2.2 o 2/2 creo que es. Ajá. Este 2/2 es más chévere porque es solamente ejecutar ciertas funciones de una librería que se llama RawPy. Bueno, aquí tenemos nuestro código. Bueno, aquí primero lo que hace la imagen es cargar la imagen del Goku con los libros que estábamos viendo ahorita. Tarda un rato porque tiene que descargar la imagen. Un momento. ¿Qué vamos a hacer en el notebook? Para que nos vaya En este notebook se van a mostrar diferentes transformaciones que se pueden aplicar a las imágenes, como por ejemplo aumentar la gama, corregir el color, ajustes de brillo, corrección de gama, cambios de espacio de color, de mosaicing ya que vienen con el sistema, y podemos ver aquí un final donde muestra todos aplicados. Entonces vamos a ver cómo va ejecutando esto. Primero carga la imagen, la carga en escala de grises. Y aquí podemos ver también información sobre la imagen. Esto es de un programa de Linux que se llama EtsyTool, que me muestra información básica sobre la imagen. Bueno, básica en general de la imagen. Aquí me puede mostrar, por ejemplo, que es JP, que fue el formato es Adobe DNG, entre otras informaciones. Listo. El primero que hace es como una corrección de ruido. Como esta imagen tenía poco ruido, la verdad prácticamente sale oscuro. Y luego tenemos una corrección de color. Entonces la imagen intenta hacer al aplicarle cuando aplicamos No Auto Scale, permite una corrección automática del color. Luego hacemos un ajuste de brillo y encendemos No Auto Bright, lo ponemos en False para que haga una corrección de brillo automática. Una corrección de gama, le podemos decir que el valor es de gama que queremos y él cambia el gama a partir de ese valor. Un cambio de espacio de color a P3 de 65. Y por último hace un demosaicing con AHD. Luego podemos ver aquí todos aplicados a la misma imagen.
Vamos a ver aquí a pantalla completa los resultados. Estos son algoritmos mucho más complejos y están muy bien desarrollados. Se pueden ver sobre esto, está desarrollado en C++. Si alguien está interesado en averiguar sobre esto. Entonces es muy importante, ese era más de ejecución. Los invitamos efectivamente a que sigan probando tiempo libre las diferentes transformaciones que ocurren en la cámara automáticamente. En este notebook, efectivamente, lo que estamos haciendo es el paso a paso. Primero aplicamos el denoising, después hacemos el democycling, después hacemos corrección de blancos, después hacemos conversión de espacio de color, después hacemos conversión gamma, y al final simplemente comparamos las tres diferentes imágenes que se pueden obtener. Esto está pasando, como les digo, automáticamente a la hora de cuando usted toma la fotografía. No solamente están convergiendo los fotones y convirtiéndose en cargas, sino que además está pasando esos 6 bloquecitos que les mostré que están en un bloquecito rojo. Todo está pasando a la velocidad de la luz. La electrónica es demasiado rápida, puedes hacer incluso videos, ¿cierto? 30 frames por segundo, 60 frames por segundo. Este procedimiento está pasando de manera bastante rápida. Listo, entonces porfa siguen probando. Si tienen alguna pregunta, nos siguen avisando en la parte de el Discord. Continuando, ya es la última parte. Qué pena los que se tengan que ir a las 6, no hay problema. Me va a demorar 5 minutos más, entonces si nos pueden esperar les agradezco. Transformaciones de imágenes. Les decía que para transformar imágenes es importante conocer algo que llama la matriz de transformación. Entonces quizás ustedes en álgebra vieron matrices de rotación, matrices de traslación. Al final no es nada extraño, es simplemente una matriz de 2×2 o de 3×3, donde vas a coger un punto XY, cada píxel de tu escena, y lo vas a convertir a otro punto X'Y'. ¿Cómo lo vas a hacer? Multiplicando por una matriz A. Dependiendo de esa matriz A, debido a que mi vector es de 3 posiciones, XY1, se llama, después lo vamos a ver que se llaman coordenadas homólogas. Coordenadas homólogas, se me olvidó, despeja por H. Básicamente es coger XY y concatenarle un 1 debajo. De tal manera que tengamos una matriz de 3×3 que al multiplicarla por ella, obtengamos efectivamente nuestra nueva imagen por píxel, traducida, rotada, trasladada, de cualquier otra forma. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar ejemplos de esas matrices. Ahí hay matrices, si es la identidad, simplemente no le hace nada a la imagen. Si haces una matriz de CX, CY1 en la diagonal, lo que vas a hacer es agrandarla. Básicamente es un factor de escala. Y hay otra que es multiplicando por la matriz de rotación. Esa matriz de rotación que es de cosenos y senos, de pronto ustedes la vieron como la identidad trigonométrica y no sé qué, ¿cierto? Viejos recuerdos. Puedes, dependiendo del ángulo que le coloques, puedes hacer que la imagen rote. También la puedes trasladar. Entonces, si quieres trasladarla, tienes que modificar esas entradas que están acá, TX y TY, pero la diagonal la tienes que mantener en 1. Es decir, mantienes la escala, no rota, simplemente la desplazo con el TX y el TY. Entonces es una sola matriz de 3×3, dependiendo de los valores que tú le coloques ahí, ella va a hacer diferentes cosas sobre la imagen. Hay algo muy importante también que se llama el histograma. Entonces el histograma, ¿alguien lo ha escuchado qué es? ¿Un histograma de frecuencias? ¿Más o menos? Entonces un histograma es el número de colores que tenga, él te dice cuántos hay de cada uno. Básicamente cuenta las frecuencias, cuántos hay de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos un histograma. En la parte superior, escala de grises, tenemos una distribución de intensidades y aquí tenemos una que se parece que se ve como un poquito mejor. Básicamente es porque el histograma se hace un poquito más ancho, es decir, estoy utilizando todos los niveles de intensidad de la imagen. Hay unas transformaciones que se hacen a esos histogramas para poder mejorar la intensidad de las imágenes. Entonces, matemáticamente hay transformaciones píxel a píxel o transformaciones de vecindario. Las píxel a píxel es que yo cojo un valor y lo multiplico por algo. Por ejemplo, la transformación gamma o la binarización, o que también se llama umbralización. Si tú quieres convertir una imagen de grayscale o escala de grises a blanco y negro, pues aplicas una umbralización. Si quieres una imagen oscura, volverla más clarita, pues aplicas una transformación gamma. Pero hay otras más difíciles, que es las de la derecha, que es transformaciones de vecindario. Por ejemplo, lo que hicimos de promediar el ruido, que cojo una ventana de 3×3 y calculo el promedio, es una transformada de vecindario. O la mediana, también cojo una ventana de 3×3, la ordeno y cojo el de la mitad.
Entonces son transformadas, comparadas a la izquierda, píxel a píxel, o transformada de vecindario. ¿Sí? Son dos tipos de transformadas que se pueden hacer a tus datos. Esta es la que, por ejemplo, si tenemos la de umbralización, es algo como esto. Todos los píxeles que sean de nivel K o menores, póngalos en 0, y todos los niveles que sean de valor K o mayores, póngalos en 1. Es una transformada súper estricta. ¿Listo? Todo lo que sea por debajo de 128, póngalo en 0. Y todo lo que esté por encima de 128, póngalo en 1, por ejemplo. La de la derecha es una mucho más suave, que es el mejoramiento de contraste, se parece a la transformación gamma, y se puede utilizar para varias cosas. Por ejemplo, si hacemos una transformada negativa, podemos ver de mejor manera cuando hay estructuras anómalas en la parte de medicina, o incluso para aumentar el contraste de algunas imágenes. Esta izquierda-derecha es una transformación logarítmica simple, para poder ver como mayor contraste dentro de la imagen. La transformación gamma, que ya la estamos haciendo ahorita en la parte de fotografía, nos permite ver mayor intensidad. Recuerden que todo esto es digital, y digital no es tan bueno, pero se puede hacer para poder obtener imágenes más detalles, ¿sí? O sea, más iluminación dentro de las zonas que son muy oscuras. También hay algo que se llama ecualización del histograma, en la cual pues queremos, si es un histograma muy colapsado a un rango de intensidades muy bajo como este, es decir, tenemos un histograma de frecuencias tirado hacia la zona oscura. En la segunda tenemos un histograma de frecuencias tirado hacia la zona blanca, entonces se ve como muy iluminado, muy oscuro. O tenemos uno que está en toda la mitad, es decir, tiene poquito rango dinámico, pero todos los niveles son grises. Entonces hay algo que se llama ecualización del histograma, que lo que nos ayuda es como no, expanda todo el rango dinámico de su imagen para que puedas ver cosas mucho más importantes. Entonces podemos tener algo como esto. En la primera fila tenemos los diferentes casos de malos histogramas. Entonces tenemos una imagen oscura que después de corregirla con la ecualización obtenemos la imagen del centro y este es su histograma resultante. Si tenemos una imagen muy brillante, después de hacer la ecualización, obtenemos esta imagen y este es su histograma resultante y así sucesivamente. Tenemos una imagen de bajo contraste, es decir, que son muchos niveles de gris pero en la mitad de todo el rango. Entonces queremos como expandirlo para que se vaya hasta todos los niveles de 0 a 255. Pero nos da una imagen como la del medio y podemos obtener su histograma. Y finalmente, cuando tenemos una imagen de alto contraste, pero está mal repartido, podemos obtener otra imagen de muy buena calidad. Entonces, esas son transformaciones que se pueden hacer para mejorar la calidad de una de las imágenes que podemos adquirir con una cámara tradicional. No vamos a hacer el hands-on por ahora. Queda el hands-on número 3, que básicamente es construir esa matriz de transformaciones. ¿Listo? Entonces, ahí está la matriz de transformaciones. Jueguen con esos valores que están ahí en la diagonal o en las entradas para que puedan rotar la imagen. ¿Sí? Ahí está para que lo hagamos. Y quiero terminar con las transformaciones de vecindario. Esas transformaciones de vecindario básicamente son convoluciones. Cogemos un pedazo de la escena y vamos a obtener el valor de un solo punto en la imagen nueva. Es decir, el nuevo valor XY de un píxel es el promedio de una ventana de la imagen original. Entonces, ¿por qué quiero hacer énfasis acá? Es porque la convolución es una operación que vamos a utilizar muchísimo en estas series, porque toda la base de las redes neuronales convolucionales, ¿saben por qué llaman convolucionales? Porque tenemos operaciones de vecindario como la convolución que siempre están pasando, solamente que pasan de manera anidada. Entonces convolucionamos la convolución de la convolución de la convolución de la convolución, dependiendo del número de capas que tengamos en la red neuronal. ¿Qué hace la convolución? Pues coge un vecindario y hace una operación y el nuevo píxel en la nueva escena es el resultado de esa convolución. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo se va moviendo en la imagen que tenemos en la parte inferior, cuáles son los píxeles del vecindario que me están afectando cada uno de los nuevos píxeles en la imagen verdecita. Obviamente eso se llaman los filtros de convolución, pueden ser de 3×3, 4×4, 5×5, casi siempre son impares porque el píxel del centro se afecta de su vecindario. Hay unos filtros muy interesantes cuando hacemos filtros como de desenfoque. ¿A qué me refiero? Si yo cojo una ventana de 3×3 y las promedio, simplemente estoy desenfocando o bajando la resolución de la imagen. Entonces lo podemos ver de izquierda a derecha. Tenemos una imagen a la izquierda que es alta resolución en el sentido en que se ven los píxeles de 0 y 1. Cuando aplicamos un filtro de 3×3, nos da la imagen del centro. Y ustedes pueden ver que se empieza a ver un poquito más desenfocada.
Y si aplicamos un filtro de 20 por 20, se los desenfoca muchísimo más. ¿Qué es un filtro de 20 por 20? Pues coja 20 por 20 píxeles de su escena y compute uno. Y mueva la ventana al siguiente píxel y compute el siguiente. Y así sucesivamente. Entonces vemos que entre más grande, debido a que estamos haciendo el promedio, pues se nos está haciendo más borrosa la imagen. ¿Listo? Hay otros filtros más interesantes que son los filtros de diferencias o de altas frecuencias, en las cuales tenemos aquí el 1, el 2 y el 1 positivos, una columna de ceros y las versiones negativas de los mismos valores. Cuando tú haces la convolución con ese filtro, extraes los bordes verticales. Entonces tú los puedes ver ahí a la derecha. ¿Sí? Solamente la misma operación, pero cambias el filtro nomás. Lo puedes también hacer en el caso de, ya creció nuestro actor principal, tenemos los diferentes filtros, hay filtros gaussianos, hay filtros de promedio, que si tenemos un filtro chiquitico, pues nos da esta borrosidad, pero si tenemos un filtro mucho más grande, este es como decir el de 3x3 y este es como decir el de 20x20, pues el efecto que causa sobre la imagen es desastroso, o sea, se vuelve súper borroso. Entonces, en conclusión, esta es nuestra última diapositiva de la clase, de la sesión, tenemos efectos en la conversión de fotones a píxeles. Entonces vamos a hacer un recap. Vimos desde la luz cómo se forma, vimos el pinhole, vimos la cámara oscura, después aumentamos la apertura para que entre más luz, se volvió borroso, apareció el lente como solución. Ya, tenemos la forma de converger los rayos sobre mi sensor. Ahora mi sensor, quiero ver color. ¿Por qué quiero ver color? Pues porque ese es mi sistema visual humano. ¿Qué pasa? Pues debido a tener color, tengo que hacer demosaicing. Entonces debo completar, obviamente, esos huecos. Tengo que inventarme 2/3 de la información que estoy adquiriendo. Eso es un montón. Después tengo que hacer corrección de blancos, filtrado de ruido, corrección de gamma, transformaciones, etcétera, 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 etcétera. Todo eso pasa y es lo que está pasando detrás de fotones a píxeles. ¿Por qué es importante esta sesión? Efectivamente, porque de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar con bibliotecas de imágenes y debemos entender cómo se hizo o qué pasó detrás para formarse esa imagen que tenemos y que vamos a utilizar en las siguientes sesiones. Entonces ahí está demosaicing, deconvolución, denoising, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahí está el cuarto notebook. Esta es la sesión que más notebooks tiene, son 4. En esta cuarta es sobre las convoluciones. Entonces van a ver los ejemplos de, si tú haces un filtro mucho más grande, o si haces un filtro chiquitico, qué efecto tiene sobre la imagen con la que haces la convolución. Si haces un filtro que tiene las diferencias diagonales o verticales u horizontales, pues vas a extraer los bordes de la escena. ¿Y por qué digo todo esto y por qué es tan importante? Porque dependiendo de los bordes de la escena, por ejemplo, esas son unas buenas características para hacer clasificación, para hacer detección y otras actividades que vamos a hacer con las redes neuronales. Entonces, por eso son importantes entender esos filtros que hacen sobre la imagen. Al finalmente, cuando en la siguiente sesión vamos a ver redes neuronales, ¿qué aprenden las redes? En pocas palabras, las redes aprenden las entradas de esos filtros. Y a veces, si tú ves los feature maps o las características en capas intermedias, vas a ver que a veces son bordes, vas a ver que a veces son cosas ahí súper borrosas, vas a ver colores, vas a ver otras cosas intermedias. Entonces, por eso es importante que entendamos que las convoluciones son súper importantes y lo que hace que la red neuronal o que la inteligencia artificial funcione es que esos filtros efectivamente se aprenden dependiendo de la tarea que tú le coloques y dependiendo del conjunto de imágenes que tú le alimentes a esa red. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos por hoy.